Saludos y gracias por ser parte de la audiencia de Dialogando con Coopera. Hoy tenemos un invitado del sur, imagínense, un líder cooperativista, el señor José Raúl Cepeda Borrero. Es profesor de Ciencias Sociales y de Justicia Criminal, pero también funge como director voluntario en la Junta de Directores de la cooperativa Caribe Coop, cooperativa que tiene cerca de 70 años, así que celebramos una cooperativa de extensa, ¿verdad? Sostenibilidad. Lo hemos invitado a dialogar sobre 3 retos urgentes, importantes, apremiantes que vivimos en el cooperativismo y que pues Coopera quiere provocar que hablemos sobre esto. Una es la educación cooperativista, que ya llevamos un tiempito alertando sobre el asunto. El segundo es el relevo generacional y la posibilidad o no posibilidad de sostenernos como cooperativa sin ese relevo generacional. Y número 3, y no menos importante, a lo mejor el más complejo, el contexto capitalista neoliberal en que tenemos que subsistir las cooperativas en Puerto Rico. Será bien importante escuchar las alternativas que tenemos para atender estos asuntos, o si no tenemos alternativas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos seguir dialogando para generar unas alternativas que de verdad nos saquen de estos retos? José Raúl es ponceño y lleva en el movimiento cooperativo desde que ingresó, ¿verdad? Como estudiante a la Universidad Católica de Ponce, pero como líder voluntario lleva 6 años y en las pocas veces que hemos coincidido hemos tenido conversaciones muy interesantes y por eso está invitado hoy. Vamos a comenzar con el tema número 1, la sostenibilidad de nuestras cooperativas. Desde el punto de vista de esta servidora, depende en gran medida del conocimiento y compromiso que tengan las socias y los socios con la cooperativa. Este es el primer episodio de la serie de 3 episodios donde entrevisto a José Cepeda relacionado con 3 retos actuales del cooperativismo. En este episodio dialogamos sobre la educación cooperativa y el reto de la sostenibilidad de las cooperativas. Y para eso necesitamos educar. La pregunta sería, ¿a quiénes hace falta educar para fortalecer el cooperativismo? Y desde el punto de vista de José Raúl, ¿cómo se lograría esa educación? Bienvenido. Pues gracias. Muy larga esa introducción. Sí, bueno, pero te agradezco la invitación. Como tú bien dices, siempre que nos encontramos tenemos temas bien interesantes que conversar y aquí has traído unos temas que me parecen puntuales y me parecen importantes que comencemos, ¿verdad? Que incitemos al diálogo sobre estos temas. Y como hablábamos fuera del aire, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo el 100% de las veces, pero tenemos que abrirnos a escuchar la diversidad de ideas y sobre todo salir de nuestra zona de comodidad. Y esa primera pregunta que tú traes sobre la sostenibilidad de las cooperativas, en este momento es bien importante porque, por un lado, pareciera que el movimiento cooperativo está en su mejor momento en términos de fortaleza financiera e institucional, pero si algo nos ha enseñado la historia, y a veces en nuestro país como que no le damos la importancia que merece, es que esos momentos no duran para siempre. Que si no se cuidan ese momentum que ahora tenemos de fortaleza, tanto como dije, estructural como financiera, pues igual que lo obtuvimos, lo podemos perder y perder, ¿verdad? La base del movimiento. Y hago una alerta, José, que esa fortaleza financiera y de estructura es en las cooperativas de ahorro y crédito, porque las cooperativas de tipos diversos no tenemos suficientes datos para describir ese perfil. Y eso es un asunto que también yo lo quiero seguir trayendo, ¿verdad?, a la visibilidad. Las cooperativas de tipos diversos, que hay cerca de 150 cooperativas, pero nadie sabe decir cómo están económicamente esas cooperativas y mucho menos cuáles son los retos que enfrentan para ayudarlas a mantenerse, como es Coopera. Sí, gracias por traer ese punto. Me parece que hay que hacer esa distinción de que no tenemos los datos que quisiéramos sobre las cooperativas de tipos diversos.
Pero yo pienso que en momentos en que tanto CDCOOP como FIDECOOP como el instituto, que tiene instituto de cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, que tiene un programa de incubadora, están haciendo un esfuerzo bien importante en apoyar el surgimiento y la estabilidad, ¿verdad? Y darle las herramientas a las cooperativas de tipos diversos, que me parece, ¿verdad? En mi corto tiempo ya como líder dentro del movimiento, pero me parece que esto yo no lo había visto antes en la historia, por lo menos reciente, que se le diera ese acompañamiento y ese apoyo. Así que en ese sentido reconozco que hay unas iniciativas, pero reconozco que, como tú bien planteas, no tenemos datos concretos y que es importante. Aprovecho y señalo, y con esto no estoy ni endosando ni rechazando, simplemente aprovecho para dar el dato que una de las leyes o uno de los proyectos de ley que se ha estado ventilando en la legislatura sobre el movimiento cooperativo precisamente es para deslindar un poco más las cooperativas de ahorro y crédito de las cooperativas de tipos diversos, de manera que pueda haber una mejor servicio a las cooperativas de tipos diversos y un mejor entendimiento de sus necesidades y por lo tanto una mejor data, ¿verdad? Una mejor colección de información que nos permita poderlas proyectar. Que repito, no estoy ni endosando ni rechazando. Planteo que se está discutiendo y que es importante. En eso concurro contigo, porque precisamente de eso conversaba con el profesor Rubén Colón Morales hace poco, sobre esa propuesta que él lanzó ya hace bastantes meses atrás, propuesta que yo la había comentado con algunos legisladores en las redes sociales, de que la mejor solución para la privatización de nuestro sistema de energía eléctrica sería el movimiento cooperativo. Pero no es fácil, sí, y ahí vamos a la pregunta importante, no es fácil si no enseñamos primero a la gente qué implica ser socio, qué implica ser cooperativista. Decía el padre de un amigo mío, el papá del licenciado Quijano, que hay mucho, esto lo dijo hace más de 40 años, yo me enteré por el hijo y por otras amistades, que él decía que hay muchos cooperativistas, pero no hay mucho cooperativismo dentro de los cooperativistas. Y esa frase es lapidaria. Y desafortunadamente 40 años después todavía nos falta mucho. Y concurro contigo, la educación es fundamental. Y me preocupa, lo expreso como una preocupación, que cuando miro tanto a mi cooperativa como a otras cooperativas y incluso al consejo al que yo pertenezco, cuando miro el trabajo de los grupos, de los comités de educación, me parece que se ha desviado inconscientemente, bueno, no le voy a atribuir maldad a la cosa, se han ido enfocando en apoyar pequeñas cooperativas escolares, en dar talleres en las escuelas, en hacer certámenes y eventos, ¿verdad? Que son valiosos, pero han descuidado, ¿verdad? Y así han descuidado la educación cooperativa al interior de sus propias organizaciones. Coincido totalmente. De alguna manera, en algún momento histórico, porque algunas veces intento, ¿verdad?, identificar cuál fue ese hito, pero no lo logro descifrar. El principio de educación y educación cooperativista para que el socio dueño asuma su responsabilidad tal cual es, no la puede asumir porque no entiende qué es ser socio. Y si te tratan como un cliente, tú no te vas a sentir como un socio. Entonces, exacto, esa diferencia hay que hablarla, hay que discutirla, hay que problematizarla, porque yo no soy cliente de la cooperativa, yo soy un socio. ¿Y qué implica tener eso? Una de las cosas que yo recuerdo de cuando yo era niño eran los anuncios de las cooperativas en aquella época, que casi siempre terminaban con la frase donde tú eres socio y dueño, enfatizándole al potencial socio, y estoy hablando de mi juventud, los años 70, 80, esa distinción con respecto a hacer negocios a través de un ente capitalista tradicional.
eso yo no lo, yo oigo, sigo viendo multitud de anuncios de cooperativas de todo tipo, principalmente de ahorro y crédito, y ya nadie dice eso. Ya nadie les recuerda a sus socios que no son clientes, son socios, y son socios dueños, que tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes, ¿verdad? Porque está bien que chévere, tienes el derecho a participar y a incorporarte a los trabajos de tu cooperativa, pero también tienes el deber de fiscalizarla. ¿Y cómo la vas a fiscalizar si tú no entiendes el alcance de lo que implica ser cooperativista? La gobernanza, si la gobernanza es democrática, implica, ¿verdad?, que yo soy parte de esas decisiones y de alguna manera yo observo que la junta de directores o el director ejecutivo en ocasiones quieren evitar el proceso de incluir al implicado en la toma de decisiones, y el asunto, yo pienso que es también un asunto de educación, porque para ir a la asamblea a discutir un asunto, antes de la asamblea tiene que haber una educación sobre el asunto, porque ¿cómo tú vas a traer a alguien que no sabe nada de lo que están hablando a tomar decisiones? Correcto. Bueno, y entonces ves el resultado, ¿verdad? Yo que en los últimos, el último año, particularmente el último año, he comenzado a desarrollarme también como parlamentarista, lo cual me permite observar en la operación de otras organizaciones, incluyendo algunas cooperativas. Me doy cuenta que son todas las asambleas muy parecidas, no en el protocolo y el programa, en la reacción de los socios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen los socios allí? Y entonces a veces miro con sorpresa y muchas veces con preocupación. Eso que tú estás planteando, a veces hay asuntos sensitivos a la operación de X o Y cooperativa, y me sorprendo cuando alguien se levanta y dice que se dé por leído el informe de X o Y comité. Entonces, digo, eso tiene una razón de ser en el parlamentarismo, ¿verdad? Agilizar los trabajos. Pero eso es partiendo de la premisa que te lo leíste y que conoces el informe. Y no me parece que esa sea la realidad de la gente que va a la asamblea. Entonces, el no entender la importancia de esos informes, de prestar atención, de anotar en el programa ese que te entregan, donde están todos los informes, de anotar tus preguntas, pues es un poco decir, sí, yo soy socio de una cooperativa, pero allá ellos que la manejen, y de que el socio, porque si algo pasa, y esto es paralelo a la educación cooperativa, y la hace más importante, y es que precisamente nuestro sistema educativo, que lo han ido desmantelando ya desde hace mucho tiempo, pero yo no recuerdo que haya tenido, por lo menos en mi época, que fueron vuelvo y digo, los 70 y los 80, y estoy hablando del sistema educativo elemental, intermedio y superior, no hay una educación sobre financiera, por ejemplo. Entonces, ahí se hablan de conceptos de contabilidad que en mi caso, pues yo tomé algún curso de contabilidad en la escuela, en la universidad, perdón, y más o menos en mi familia hay varios contables, pues yo tengo una idea, pero esa no es la realidad de la mayoría de los socios. Entonces, si no pregunto, si simplemente me dicen, pues cumplimos con el menoscabo, ¿y qué rayos es un menoscabo? El capital indivisible, ¿y qué rayos es el capital indivisible? Entonces, esa ausencia de preguntas de parte de la matrícula, de parte de los socios dueños, pues me dice que ellos están no confiando el informe, confiando la salud financiera de su organización a los empleados, ¿verdad? Que es el director ejecutivo y su equipo, el presidente ejecutivo y su equipo, y a la gente que ellos van a elegir, pero que igual que hacemos con el gobierno, una vez lo elegimos, le damos un cheque en blanco de 3 años y haz por ahí para abajo lo que tú quieras. José, pero también el asunto es que si tú no educas a la gente, tú te posicionas siempre como los líderes y mantienes a la gente como seguidores ahí. No, yo no puedo asumir esos puestos y esos roles porque yo no entiendo de qué se trata esto. Y yo creo que también es parte del compromiso de educarnos todos. O sea, exacto. Nadie me puede decir que tú no puedes lograr educar a la gente para que entienda los conceptos de los cuales él va a tomar decisiones. Están implicados ahí.
Sí, de hecho, y ahí te voy a añadir un dato más a la mezcla, ¿verdad? La mayoría, en las cooperativas de ahorro y crédito medianas y pequeñas, que ocurre más el fenómeno que en las bien grandes, porque las bien grandes, con todo el respeto, pero funcionan casi como bancos, porque tú perteneces a un distrito, tú nunca vas a la asamblea central, bueno, es otra cosa, es otra historia. Pero en las que son de pueblo, que todavía somos probablemente la mayoría, ocurre entonces el fenómeno de que esa gente que más regularmente asiste a la cooperativa diariamente y a estos eventos es el socio mayor, el socio que lleva mucho tiempo, que ya está jubilado, o que tiene algunos intereses. El socio joven, que está en la edad productiva, la edad de fortalecer a su familia y asiste menos. No es que no asista, yo los veo, pero son menos. Y especialmente las cooperativas de pueblo. Y entonces tienes el problema adicional de que estos socios mayores, que son, repito, la mayoría, además de que nuestros datos demográficos en Puerto Rico nos demuestran que estamos envejeciendo, pues a veces ni siquiera, a pesar de que las cooperativas están al día en la tecnología, estos socios no la usan porque tampoco la entienden y nadie se toma, o muy poca gente, porque conozco de una que yo pregunté esto mismo en mi consejo y una de ellas me dijo, sí, nosotros tenemos unas sesiones creo que son 2 sábados al mes o no sé cada cuánto tiempo, en donde la gente se matricula en grupitos pequeños y le vamos a dar tallercito de cómo usar la banca por internet, cómo usar el celular, cómo usar cómo es la banca telefónica, cómo usar, y eso me parece que es importante. Y entonces, si ya haces eso, para ayudar a estos socios que tienen menos literacia tecnológica, también debes hacerlo para educarlos sobre el cooperativismo y sobre la salud financiera, que son tres temas paralelos. Y eso te va a dar unos socios más activos, unos socios que van a mirar una mirada crítica, pero te van a apoyar en los momentos de importantes porque lo van a entender. Lo van a entender. Hablando de mirada crítica, es que una de las cosas que yo insisto que tenemos que crecer dentro del movimiento todos, es que nos abramos, ¿verdad? Que tengamos más apertura al pensamiento crítico, porque en general se ha formado, se ha fomentado una cultura donde la cooperativa no cuestione porque estás cuestionando la persona, no el asunto, ¿verdad? Entonces, creo que eso para una democracia participativa y una gobernanza saludable en un espacio asociativo es detrimente para la cooperativa. Sí, pero concurro contigo. Desafortunadamente, y esto es un elemento ya cultural, ¿verdad? En nuestro país nos han hecho pensar que el pensar críticamente y el cuestionar es atacar. No, nada más lejos de la realidad. El pensar críticamente y el cuestionar es una manera de participar, permitiendo que el que comunica la información busque la manera más llana, más accesible, para que todo el grupo te entienda. Y transparente. Y más transparente. Así que en ese sentido, ahí hay un problema cultural que está ya, ¿verdad? Ya ahí las cooperativas pueden aportar, pero hay cosas que, ¿verdad? Tampoco, a menos que no hayan cooperativas, que yo sé que las hay, que sean escuelas y que lo puedan incorporar en su currículo, mover al Estado a que incorpore una educación crítica es sumamente difícil. Así que es importante otra vez que a nivel de lo que, por ejemplo, en derechos humanos le llaman educación popular, que la cooperativa sirva de ese foro de educación popular, obviamente empezando por los asuntos de la cooperativa que ya mencionábamos, cómo usar la tecnología, educación financiera, educación sobre el cooperativismo, ¿verdad? Filosóficamente hablando, pero también se abran a servir de centros de reunión donde permitan que la comunidad discuta issues y traigan recursos y se sienten a tener tertulia, que otra vez es algo que es importante para el país en este momento, porque vivimos un momento de mucho reto y me parece que tristemente la mayoría se nos escapa. Acuérdate que es un país donde, según el censo, apenas no llega a un 20% la gente educada universitariamente. Aunque nos parezca que hay muchísimas universidades,
entre los que no terminan y los que emigran y todo lo demás, el censo se quedó igual, 20% o menos del 20% de gente con educación universitaria. Y no estoy diciendo que la educación superior, pero es que la educación superior la han ido debilitando, en parte por efectos, ¿verdad?, de decisiones, de malas decisiones administrativas políticas, pero también por fenómenos naturales, ¿verdad? Porque nadie tiene la culpa de que haya habido terremotos y que las escuelas en el sur hayan sufrido daño, pero sí pueden tener la culpa de que de eso hacen 2 años y todavía hay muchísimas escuelas cerradas. De María hacen casi 5 años y todavía hay escuelas que en las canchas no tienen los techos porque los techos volaron y 5 años después no se ha resuelto. Y eso sí, el manejo de la emergencia sí es responsabilidad pública. Y entonces esa infraestructura educativa pues se debilita. Ahí, como, ¿verdad? Yendo a la segunda parte de tu pregunta, que era cómo lograr esa educación, pues yo diría que hay 3 estrategias importantes desde el punto de vista de las cooperativas. La primera, obviamente, la que ya hablamos. Hay que fortalecer ese comité de educación y hacerlo consciente de que su rol es de educación al interior del movimiento, al interior de la cooperativa, a los socios, ya sea sobre los servicios, en caso de las cooperativas de tipos diversos, los servicios, adiestrar a tus empleados, hacerlos conscientes de que la naturaleza de su empresa es distinta de una empresa que haga lo mismo, pero en un modelo capitalista. Esa es una. La otra es que sirva de foro a estas conversaciones, y el que se abra a la comunidad y le permita a la comunidad que vea a la cooperativa como un sitio donde, oye, mira, hoy es el día que hacen las tertulias ahorita a las 5, y que la gente más joven pues usa el blog como tú estás, ¿verdad? Esto que estamos haciendo, usan el podcast como forma de educarse, pero la gente mayor no la va a usar. Así que tenemos que ir a llegar a ellos. Mira, aunque sea para ponerle en un proyector el podcast y que nos oigan. le regalo esa. Le regalo esa. Tú no tienes el recurso, pero fíjate, allá coopera tú a Rubén Colón y yo quiero que nos hable, ¿verdad? No sé de qué tema hablaste con Rubén, pero por ejemplo, uno de los proyectos del instituto son las incubadoras. Pues vamos a proyectarlo en una pantalla donde pueda venir la gente y escucharlo y quizás tener entonces un recurso local que después conteste las preguntas. Si es que no consigo el mismo Rubén por teléfono y lo pongo en el speaker. O que facilite una conversación entre la gente que entendió qué fue lo que le hizo sentido, porque no siempre tiene que haber un experto facilitando. Seguro. Mira, yo quería decirte, y para el beneficio de nuestros escuchas, que la ley establece que cuáles son los roles y la responsabilidad del comité de educación. Y si bien es cierto que una de las responsabilidades es educar al interior, incluye educar a la juventud e incluye educar a los políticos. Cuando yo veo ese rol de... Los políticos son educables. Sí, ese rol dentro de la ley, yo lo Eso que lo digo, dije yo, wow. lo dijo. Sí, yo digo, wow, es que ese comité tiene demasiadas responsabilidades para personas que en su carácter voluntario van a asumir una responsabilidad, y cuando lo veo a nivel histórico entiendo que las cooperativas tuvieron un personal pagado para educar y luego en algún momento se asumió que el grupo voluntario lo podía asumir, y yo creo que sí, eso es un asunto que es un reto y que debemos mirarlo. Así que a buscar soluciones. Ya José Raúl compartió 3 alternativas, me parecen fantásticas todas. Vamos a utilizar el podcast, y yo te diría, José Raúl, que es interesante que algunos adultos mayores están moviéndose al podcast. Sí. Lo estoy observando así.
Bye.